tardes, queridos hermanos y amigos. La verdad que es una bendición el poder compartir con ustedes una meditación de la palabra de Dios. Y este miércoles vamos a meditar en un solo versículo de la Biblia que está en Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice así la Biblia: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse. Lo leemos de nuevo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse. La verdad que la carta de Romanos es una carta tremenda, porque Pablo empieza a enseñar acerca de la diferencia que hay entre la ley y la gracia. Aparentemente en la congregación había una dificultad que apuntaba específicamente a algunas normas judías que presidían la iglesia. Y el apóstol tiene que intervenir sin haber conocido a la congregación, sin haber visitado Roma, y dejar algunas directrices para que la iglesia se conduzca. Entonces él empieza hablando acerca de Abraham, que es el padre de la fe, que también es Padre nuestro. Nos habla de que el pecado es el que nos separa plenamente de Dios, nos habla de la naturaleza humana, nos habla del poder que tiene el Evangelio. Pero en este capítulo 7 y 8 nos está hablando acerca de la debilidad humana y de la dificultad que nosotros tenemos para llevar adelante el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros cuando leemos la historia de Getsemaní, en Marcos capítulo 14, y vemos que el Señor entra a ese lugar, en Getsemaní, y Él confiesa un pesar que tenía en su corazón. Y dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y eligió a 3 de sus discípulos que lo acompañen en esa tarea que era orar. Al volver el Señor se encuentra con Pedro y le dice: Simón, no has podido velar conmigo una hora. No has podido velar conmigo una hora. Y entonces el Señor hace una revelación en ese momento y dice que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y todos estos 2 capítulos nos hablan acerca de nuestra naturaleza caída, pero nos habla de la redención plena que tenemos en Cristo Jesús. Ahora me gustaría que nosotros en este capítulo, versículo 18, podamos tener una consideración devocional. Y vamos a ver algunos aspectos acerca de la aflicción que nos hace mención el versículo, pero sobre todas las cosas vamos a tratar de sacar una enseñanza espiritual para este día. Entonces dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Y Pablo está hablando de las aflicciones. Y hoy me gustaría que nosotros podamos meditar en diferentes aflicciones que nosotros vivimos. Primera aflicción por las malas decisiones que tomamos. Muchas veces nosotros sufrimos aflicciones por no tener presente la consulta a Dios. Y la consulta de Dios, como varias veces lo he repetido, no es ociosa. Por eso el Señor habla de velar y orar. El domingo habíamos escuchado a Adrián y vimos el pecado de Israel cuando muchas veces era impaciente en esperar la voluntad de Dios. Era impaciente en cumplir el tiempo que Dios le había señalado. Vemos el fracaso cuando estaban en el pie del Sinaí, vemos el fracaso de Saúl como rey, y así podemos considerar varias situaciones. Pero podemos entender, hermanos, que una de las aflicciones que nosotros vivimos son consecuencias de nuestros propios actos y nuestras propias decisiones. Yo creo que ninguno en este tiempo, o tal vez el Señor no lo haya querido así, muchos de nuestros hermanos y muchos de nuestros familiares, tal vez que no conocen a Cristo, han caído en deudas por este contexto que nos envuelve. Deudas que tienen que ver con situaciones seculares que nosotros tratamos de satisfacer de las necesidades que tenemos. Pero el Hijo de Dios es diferente. Nosotros cuando pensamos en nuestra relación con Dios tenemos que entender que Él es el que tiene cuidado de nosotros. Leemos en Mateo, en el Sermón del Monte, que Él dice que le da de comer a las aves. Y no solamente esto, no quiere decir que nosotros no tenemos que salir a buscar nuestro alimento, sino que tenemos que esperar tranquilamente en su voluntad. Y qué difícil que es esto, hermanos. Porque nosotros también tendemos a ser consumistas de cosas que tal vez no necesitamos. Y eso genera una dependencia y una deuda que en algún momento de nuestra vida nos genera una aflicción tan grande que no podemos salir. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución a las malas decisiones que yo tomo financieramente,
la oración. Señor, te pido perdón porque me equivoqué en comprar esto, por endeudarme de esta manera, por no haber buscado primeramente en vos para satisfacer mi necesidad. Y cuando también escuchamos en estos miércoles acerca de la importancia de las promesas, tenemos que entender algo, hermanos. El Señor lo que promete lo cumple. Y si Él dice que Él tiene cuidado de nosotros y que techo y comida no nos va a faltar, tenemos que descansar en esas promesas. Ahora, qué difícil que es vivirlo. Porque es fácil decirlo, pero difícil llevarlo a la práctica. Cuando vemos que nuestra billetera se agota el dinero, cuando vemos que tal vez no llegamos a fin de mes, cuando tenemos dificultades, recurrimos lamentablemente a financiar todas esas cuestiones y esas necesidades materiales que tenemos con la tarjeta de crédito. Lo que genera una dependencia plena y una angustia tremenda cuando no podemos cumplir con esas obligaciones. Por eso podemos hablar de la aflicción de este tiempo presente, que es no esperar en el Señor para satisfacer las necesidades materiales que nosotros tenemos. Si Él dijo que va a tener cuidado de nosotros, ¿no lo va a hacer? Él lo va a hacer porque así lo prometió. No he visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan, dice la palabra de Dios. Pero hermanos, si bien hemos caído en esta situación, porque más de una vez seguramente hemos vivido una situación similar, vayamos a los pies del Señor. Velemos con el Señor en oración y digámosle: Señor, te pido perdón por estas decisiones incorrectas que he tomado. Están trayendo un pesar a mi vida tremenda. No me dejan tener una comunión plena con vos a causa de las malas decisiones que he tomado. Vienen aflicciones también a causa del pecado y pecados no confesados a Dios. Nosotros escuchamos más de una vez que las cuentas con el Señor tienen que ser cortas. Y esto es un principio bíblico. Cuando nosotros cometemos alguna falta y dilatamos el momento de pedirle perdón al Señor, ese pecado empieza a tomar parte de nuestra vida. Por eso el capítulo 7 de Romanos. Pablo habla de la imposibilidad que él experimenta en su propia carne para poder cumplir con las exigencias que tiene la ley. Pero él termina el capítulo 7 y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él murió por nosotros. Después, más adelante, justamente en el verso 4, Pablo habla de la justicia, que justamente nosotros somos santificados y somos sellados por el Espíritu Santo. Y todas estas cuestiones nos hacen tener una situación diferente. Nosotros vivimos en otro plano, hermanos. Si tenemos el Espíritu de Dios, sentimos la aflicción cada vez que pecamos. Y hay una hermosa palabra que una vez escuché de Walter Bevan. Él dijo que la misma expresión que el Señor usó en Getsemaní, que dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, es lo mismo que siente el Espíritu Santo cada vez que nosotros pecamos. ¿Podemos pensar en esto? ¿Podemos entender que cada vez que nosotros cometemos una falta ante el Señor, el corazón de Cristo se duele? Y Él dice lo mismo por medio del Espíritu. Estoy triste hasta la muerte, una aflicción tremenda, porque el pecado genera en nosotros una separación de Dios. Y tenemos que estar a cuenta con el Señor continuamente. Por eso también el capítulo 13 de Juan: lavar nuestros pies es necesario. Mientras peregrinamos en esta tierra, tenemos que limpiar nuestros pies continuamente con la sangre preciosa de Cristo. Otra de las aflicciones que sentimos y tenemos es la aflicción de sujetar a nuestra carne. Nuestra carne tiene deseos que son propios. Y vamos a hacer una distinción entre lo que es nuestro cuerpo y lo que es nuestra naturaleza. Nuestro cuerpo tiene necesidades que tienen que ser atendidas, tiene que ser alimentado de una manera correcta, tiene que tener un descanso apropiado y tenemos que cuidarlo de la manera que el Señor quiere, porque es templo del Espíritu Santo de Dios. Si yo tengo dificultades con mi cuerpo, con mi carne, no voy a poder cumplir plenamente con las exigencias que el Señor tiene tal vez para conmigo. Y por otro lado tenemos nuestra naturaleza caída. A mí siempre me llama la atención algo que en alguna oportunidad lo comenté. Pero cuando el Señor llama a Adán una vez que peca, le pregunta: ¿dónde estás tú? Y Adán le dice algo que es tremendo y dice: tuve miedo y me escondí. Y el miedo es una situación que nos hace actuar en contra de la voluntad de Dios, porque el miedo viene del pecado. No vamos a ver en ningún momento de la palabra de Dios que Cristo tuvo miedo. Sí tuvo aflicción, sí tuvo tristeza,
y si estuvo angustiado. Pero en ningún momento en la palabra de Dios vamos a encontrar que él tuvo miedo. Porque el miedo es una consecuencia directa del pecado. Y el miedo, que es nuestra naturaleza caída, nos hace obrar de maneras distintas. Tenemos miedo a la crítica, tenemos miedo a lo que pueden decir los demás acerca de nosotros. Muchas veces nuestras actitudes están condicionadas por el entorno en donde nos movemos y dejamos de lado a Dios. Nuestra carnalidad también tiene deseos. Fíjense que cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, vamos a ver que cada vez, por ejemplo, Eva miró, codició y pecó. David miró, codició y quiso y pecó. Cuando vemos el pecado de Acán en el campamento de Josué, cuando destruyen Nínive, dice que él miró, codició y pecó. Y en la palabra de Dios, en Santiago, también nos habla de esa condición. Dice que nosotros somos atraídos y seducidos por nuestras propias concupiscencias. Ahora, sujetar la carne genera una aflicción, hermanos. Porque el deseo que nosotros tenemos de satisfacer nuestra carne es grande. Pero aquellos que pueden llevar esa situación a los pies del Señor son los que salen victoriosos. Por eso el Señor le dice, ¿no han podido hablar conmigo una hora? La carne es débil. Hermanos, nosotros tenemos que entender que nuestra naturaleza humana siempre, pero siempre va a querer llevarnos al pecado. Y si somos hijos de Dios, cada vez que nosotros cometemos alguna falta ante el Señor, el Espíritu nos va a reprender. Entonces hay aflicción por sujetar la carne. Y la aflicción más importante que nos habla este pasaje es la aflicción de padecer por el nombre de Cristo. Estos hermanos eran perseguidos. Nosotros vemos en Tesalonicenses y los hermanos eran perseguidos. Nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles y la primera dispersión que hubo fue porque los hermanos eran perseguidos. Y el Evangelio siempre tiene persecución. Y hoy nosotros tal vez no somos perseguidos de la misma manera. Hay hermanos que están en Medio Oriente que son perseguidos y son censurados, poniendo su vida en riesgo. Pero también tenemos, por otro lado, situaciones en las cuales nosotros nos sentimos inhibidos y nos sentimos también en aflicción por no poder dar el testimonio que el Señor quiere para nuestro entorno. Entonces podemos hablar que la aflicción son varias. Fíjense que está en plural. Dice las aflicciones del tiempo presente. ¿Y por qué habla de aflicciones del tiempo presente? Porque son aflicciones que nos están aquejando en este peregrinar que tenemos hasta llegar con nuestro Señor. Estas aflicciones que estamos experimentando son aflicciones que son momentáneas de este momento. Nosotros, hay dos misterios que son tremendos. Uno de los misterios es cuándo vamos a partir a la presencia del Señor. Y el otro misterio también tiene que ver cómo va a ser ese momento. Ahora, cuando yo me pongo a pensar en esto, hermanos, nuestra vida podemos llegar a vivir 80, 90, 100 años tal vez, pero es un tiempo acotado comparado con la eternidad. Pablo tenía presente esto. Él tenía puestos sus ojos en el Señor. Y él en Filipenses dice que él prefería estar con el Señor, lo cual es mucho mejor. Pero por cuestiones de los hermanos, él entendía que tenía que seguir permaneciendo y estando en la tierra un tiempo más. Y si alguien comprendía de aflicciones era Pablo. Por ejemplo, en 2 Corintios él habla de todos los padecimientos que atravesó por el nombre y el amor de Cristo. Dice que persecuciones, hambre, desnudez, recibió latigazos, fue azotado con vara, fue apedreado. Después dice que fue náufrago 3 días en alta mar. Situaciones extremas que lo llevaron a decir, todo esto lo estoy padeciendo por el nombre de Cristo. Esas son las aflicciones que él iba experimentando continuamente y es lo que nos habla el pasaje. Lo otro son consideraciones devocionales que podemos nosotros tomar. Pero si leemos todos los versículos que vienen expresando el apóstol, nos habla acerca de la debilidad que tenemos en nuestra humanidad. Y sobre todas las cosas, la importancia que es entender que todas las aflicciones que estamos atravesando son momentáneas. Aflicciones a veces vivimos por cuestionamiento de los hermanos, a veces vivimos aflicciones por la negación de nuestra familia, por nuestra fe, vivimos aflicciones por
no compartir las mismas situaciones en nuestros entornos laborales o en la facultad. Todas estas cosas son aflicciones del tiempo presente, la exclusión del Hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que te dice el pasaje también? Porque estas aflicciones del tiempo presente dice que no son comparables con las glorias venideras que nosotros han de manifestarse. ¿Saben lo que me gusta de este pasaje, hermanos? Que no es en vano lo que hacemos. Que no es en vano la carrera que corremos y que no es en vano nuestro peregrinar en esta tierra. Si nosotros consideramos este pasaje, dice Pablo, no hay comparación. No hay comparación. No puedo comparar una cosa con otra. Porque una eternidad no se puede comparar con un tiempo limitado que es el que nosotros estamos en esta tierra. Las glorias venideras que nosotros han de manifestarse. Y es algo que no se puede medir y es algo que no podemos comprender en su totalidad. Porque nosotros vivimos el día a día. Nuestros ojos están puestos en lo real, en lo concreto, en lo de hoy. Pero hay una esperanza que nace en nuestros corazones, que es estar con nuestro Señor. Hay una esperanza que está en nuestros corazones, de encontrarnos con los hermanos que nos precedieron. Y hay un deseo profundo en nuestra alma de que aquellos que amamos, de aquellos que están cerca de nosotros, que aún no tienen a Cristo en su corazón, puedan participar de estas glorias venideras que nosotros han de manifestarse. Quiero terminar con esto, hermanos. Los hermanos de Tesalonicenses vivieron una situación tremenda de persecución. También había personas que introducían doctrinas erradas y hablaban acerca de que Cristo no había resucitado y demás. Y en el capítulo 4 Pablo empieza a hablar acerca de que no se tenían que entristecer los hermanos por aquellos que están durmiendo, porque Jesús los iba a volver a resucitar. Y en el final del capítulo 4 el apóstol dice: animaos unos a otros con estas palabras. Y las palabras eran que la esperanza nuestra está en el Señor. Y los cristianos primitivos se despedían con una expresión que me gustaría que hoy consideremos: Maranata, el Señor viene pronto. Miremos el reloj de Dios y démonos cuenta que estamos cerca de encontrarnos con nuestro Señor. Animémonos unos a otros con estas palabras, sabiendo que Cristo viene pronto y nos quiere encontrar de esta manera. Que el Señor nos bendiga.